Plataforma, Gonzalo Muñoz creo que ya está en plataforma, Sí, ¿verdad? señor. Sí, Gonzalo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, qué gusto de verte. Un saludo a todo el panel y también a todas las personas que nos ven y nos escuchan por I99 esta mañana. Le voy a ceder el paso a Cecilia Dore para que empiece la entrevista porque primero son las damas y de paso, dama que sabe del tema. Vamos. Y segundo, second castle. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gonzalo, qué gusto tenerlo esta mañana. Gracias por estar aquí. Hay un tema que se ha abordado toda la semana anterior porque la sociedad nos genera incertidumbre, nos genera un poco de miedo también saber, y creo que incluso al mismo gobierno porque cada día tiene un costo electoral. Hoy quiero centrarme principalmente en una asamblea constituyente, que es la vía que más se habla por parte del Ejecutivo. ¿Cuáles serían las cuotas políticas, los costos políticos que implicaría y cuáles serían las ventajas para la ciudadanía? Hola Cecilia, muy buenos días contigo también. A ver, el presidente de la República goza de una legitimidad importante obtenida en las urnas, casi un 10% de diferencia con su otra candidata, la señora Luisa González, y también con un bloque importante en la Asamblea Nacional. Esa legitimidad le otorga al presidente de la República la posibilidad en estos momentos de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, considero yo que para hacerlo tiene que ceñirse específicamente a lo establecido en la Constitución de la República, en las leyes vigentes y también en sendos comunicados de la Corte Constitucional. Lamentablemente, Cecilia, se han escuchado quererse saltar un poco de pasos para llamar a una asamblea constituyente, querer eliminar uno de los procesos electorales que esto conlleva, y eso no sería correcto. Quiero repetir, el presidente tiene toda la facultad, toda la legitimidad democrática necesaria para llamar a una asamblea constituyente, pero tiene que hacerlo en el marco de lo que establece la Constitución y la ley. ¿Qué riesgo implica para la ciudadanía si el presidente, pues, como bien lo menciona, se salta estos pasos fundamentales y aclarados en la Constitución? A ver, yo creo que la Corte Constitucional no va a dar paso a una propuesta por parte del presidente de la República que no cumpla con los pasos específicos detallados en la Constitución, la ley y en sus propios dictámenes. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, presentar la convocatoria a Asamblea Constituyente, ¿sí? Conjuntamente con un escrito de justificación de vía. ¿Qué implica esto? Que el presidente de la República le explique a la Corte Constitucional y a los ecuatorianos por qué razón, ya de carácter social, político, etcétera, es necesario el llamado a una asamblea constituyente y por qué las otras modificaciones normales para la Constitución, entendiéndose estas la enmienda y la reforma parcial, son insuficientes para realizar los cambios que propone el presidente. Asimismo, tiene que presentar los considerandos y la pregunta respectiva que tienen que cumplir también con los parámetros de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el sentido, por ejemplo, de que no induzca al elector a una determinada respuesta. Y lo principal, el estatuto. ¿Qué tiene que contener el estatuto? La forma de elección de los legisladores, ¿sí? Y las reglas del proceso electoral. Esto es muy importante y le voy a explicar por qué. Aquí se tiene que detallar la forma de presentar candidaturas, el método de adjudicación de escaños, si van a existir o no distritos electorales, todo eso tiene que estar detallado en ese estatuto. Y digo que es importante, ¿por qué? Porque como hemos evidenciado de lo que establece la Corte respecto al estatuto, todos los asambleístas constituyentes, sin excepción, tienen que tener legitimidad democrática, no pueden provenir de otro origen que no sea el del voto popular. Veo que se habla bastante aquí en el país respecto de esta discusión sobre los legisladores funcionales o notables. Esta figura propia del corporativismo que existió en los años 60, precisamente en la Constitución del 67, es inaplicable en las circunstancias actuales y en el constitucionalismo moderno. Yo tengo una pregunta. Hubo algunos eventos el año pasado que algunos aplaudieron, otros reprocharon, pero que sin duda no estaban a la altura de la norma. En el caso de la embajada, por ejemplo, con México, donde hubo 7 acuerdos que no fueron cumplidos, 7 acuerdos internacionales. ¿Deberíamos entonces sentirnos tranquilos o no con relación a también entrevistas que se han planteado de ministros como el doctor de la Gasca, donde ha mencionado lo que bien decías hace un minuto sobre los notables, ¿no? Que ellos se conformarían la Asamblea Constituyente y esto implicaría no continuar con un proceso tan minucioso como se debería hacer, donde toda la ciudadanía debería participar abiertamente de este proceso también democrático?
Claro, resulta preocupante en ese sentido. Hemos visto, lamentablemente, por más que sea un gobierno que, repito, tiene mucha legitimidad por su triunfo tenido en las urnas, varios casos en donde se ha actuado contrario a la Constitución y la ley. Tú has mencionado uno, pero hay muchos más, cuando se publicó una ley en el registro oficial que había sido expresamente negada por la Asamblea. Ahora espero yo que en este nuevo periodo el gobierno cumpla con la ley. Si desea llamar a una constituyente, si considera que esa es la vía, que lo haga. Lo puede hacer, nadie puede discutir esa facultad al presidente de la República, pero siempre cumpliendo con lo que establece la Constitución y la ley. En este caso, pues tendríamos tres procesos electorales. El primero, si es que nos da un ok la Corte, para llamar a referéndum. ¿Sí? Ahí, en esa elección es donde se debe adjuntar el estatuto que debe especificar las formas donde se votan, cómo se votan los constituyentes y de cuántos va a estar conformada la Asamblea Nacional Constituyente, etcétera. Una segunda elección ya regida por los términos del estatuto, en donde se eligen los constituyentes, y finalmente un referéndum ratificatorio de lo realizado o del texto constitucional aprobado por dicha constituyente. Entonces, esto no es una carrera de caballos, así pienso yo que tiene que entenderlo el presidente Noboa y su gobierno. No es un tema de hacer una asamblea express, eso no existe, es irresponsable con el Ecuador, sino que si plantea irnos por esta vía de convocar a una asamblea, tiene que ser con la responsabilidad que esto amerita. No es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de notables, tiene que haber una participación activa y directa por parte de la ciudadanía en todas las fases del proceso, entendiéndose el referéndum, la elección de los constituyentes y la ratificación en un futuro referéndum. Muchísimas gracias, Gonzalo. Concuerdo con todo lo que dices. Le paso la entrevista a mi compañero Jaime. Gracias, Cecilia. Gracias. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? A ver, quisiera preguntarte si es que hay otro camino para llegar a un cambio en la Constitución. Y uno que se ha planteado es, ¿qué pasa si redacto yo una Constitución, independientemente cuál sea? La presento en una consulta popular y le digo y le pregunto al pueblo, ¿quiere usted cambiar la Constitución actual por la, vamos a suponer, la del 1998, sí o no? ¿Puede hacer eso el presidente o no? No puede hacer, hola estimado Jaime, buenos días, no lo puede hacer, a diferencia de lo que existía en la Constitución del año 98, que no especificaba las reglas para iniciar un proceso constituyente. En este caso, lo que tú estás mencionando, una reconfiguración absoluta del texto constitucional, está totalmente regido, está en el artículo 444 y regulado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y en dictámenes de la Corte. Eso le imposibilita al presidente de la República para que, vía consulta popular, modifique absolutamente el texto a su criterio, más aún, inclusive teniendo una aceptación en dicho referéndum convocado por el presidente. No se lo puede hacer. Si el presidente desea cambiar totalmente el texto constitucional, puede hacerlo vía una Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí una cosa puntual que tú mencionabas, con las cuales yo estoy aún más de acuerdo. Pienso que el presidente tiene que recurrir a un proyecto integral de reforma parcial a la Constitución, ¿sí? El cual pasaría por la Asamblea Nacional previo dictamen de vía que tiene que dar la Corte. El Parlamento tiene 90 días entre un debate y otro para tramitar este proyecto de reforma parcial y finalmente lo que es aprobado en la Asamblea con 77 votos, mayoría absoluta, es propuesto para referéndum a la ciudadanía. Yo considero que esto es mucho mejor. ¿Por qué? Política y jurídicamente. Políticamente porque el presidente va a tener mayoría en la Asamblea Nacional, va a tener un bloque con el cual poder trabajar esta reforma parcial sin causar la inestabilidad y la incertidumbre que implica el llamado constituyente. Pensemos como inversionistas extranjeros. Ustedes van a ver que aquí en un año, 3 meses, un año, 6 meses, el Ecuador va a 3 elecciones. Eso genera una falta de certeza absoluta para la inversión. Entonces, podemos ir a un proyecto de reforma parcial sin la necesidad de generar ese clima de inestabilidad propio de una asamblea constituyente. Correcto, Gonzalo. Justamente esa es digamos, la segunda vía. Si no se puede hacer un cambio de esa forma, pues obviamente a través de la Asamblea Nacional, siempre y cuando llegue a los 77 votos por cada reforma. Entonces, si esto no se da, no podríamos hacer ningún cambio. Exactamente. Para que se apruebe un proyecto de reforma parcial necesita la aprobación de mayoría absoluta. Se vota artículo por artículo porque así lo dispuso la Corte Constitucional allá por el año 2016, si más no estoy. Y por supuesto, que aprueba el Parlamento, va a un referéndum ratificatorio. Considero yo que las circunstancias para el presidente, para su gobierno, son absolutamente favorables. Los 77 votos creo que los va a tener
Así que es cuestión de que se proponga hacer una reforma parcial y, por supuesto, empezar a debatirla públicamente con todos los actores de la sociedad. Cuidado pasa lo que sucedió con lo de las bases militares o esa reforma que se hace, que todavía sigue ahí en veremos. Porque siguen esperando en la Asamblea Nacional no sé qué, y obviamente eso es la traba que existe. No entiendo por qué no se da, cuando el pueblo dice que sí a una reforma, sigue esperándose en la Asamblea Nacional hacer algo, y no sé qué es. ¿Nos puedes, por favor, identificar por qué no pasa, luego de haberse ratificado por el pueblo, un cambio o una reforma en la Constitución? A ver, en el tema de las bases militares, estimado Jaime, todavía no ha habido un pronunciamiento popular. Lo que existe y está tramitándose actualmente es un proyecto de reforma parcial del presidente de la República, sí, en el sentido de eliminar esa absurda e incoherente prohibición de que existan bases extranjeras en nuestro país. Ujú. ¿Sí? En este caso, si mal no estoy, se aprobó el informe para segundo debate la semana pasada de ese proyecto. Así que creería yo que esta asamblea debería, ¿no? Aprobar este texto antes del cambio de periodo. Y una vez que apruebes de este texto, pues tendrá que realizarse la respectiva convocatoria para el referéndum ratificatorio que es necesario en este caso. Creo que lo que tú me estabas hablando era de la reforma parcial que inició el expresidente Lazo al artículo 158, La ¿ya? Fuerza Armada, sí, Eh, correcto. Sí. Sí, a Exactamente. eso. Esa fue aprobada ya por la Asamblea Nacional y la votamos todos los ecuatorianos en el referéndum y consulta popular que convocó el presidente Noboa. ¿Sí? Ahí el pueblo ecuatoriano se pronunció a favor de que las Fuerzas Armadas colaboren conjuntamente con la Policía Nacional en labores de seguridad interna. Ese artículo ya está vigente. Correcto, un saludo al paso a Ramiro Cepeda, que tiene unas preguntas para ti. Adelante, Ramiro. Gracias, Jaime. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Mi querido Ramiro, qué gusto de verte. Buen día. Igualmente, Gonzalo, yo voy a coincidir casi en todo contigo. La salud económica del país no está apta para aguantar 3 procesos electorales. Tampoco la salud política del presidente le alcanza para sostener 3 procesos electorales en el camino. Y yo creo que, si bien es cierto, tiene un acervo político y legitimidad de origen, la legitimidad en el ejercicio se lo va a tener que ganar exactamente con esta reforma. Y yo creo, salvo tu mejor criterio, que lo que hay que poner en discusión son 3 o 4 temas cuyo camino ya está allanado, y agregar uno más. Corrígeme si no Ramiro, estás de acuerdo, que sería: yo sigo sosteniendo que hay que reformar la función judicial de raíz, porque sin una justicia imparcial, y digo, ni a favor del gobierno ni a favor de ningún grupo, imparcial, que se inicie un proceso en que se devuelva la capacidad y la jerarquía de Corte Suprema a la Corte Nacional, que fue un invento de la Constitución de Montecristi, darles capacidad de decisión a esos magistrados, que se vuelva la cooptación y se escojan ya los magistrados de arriba y ellos vayan decidiendo y evaluando a quienes cambien, y limitando el Consejo de la Judicatura, sería algo en que casi todo el país estaría de acuerdo, menos uno que otro sinvergüenza. Ramiro, coincido al 1000% contigo. Esa es una reforma muy importante, la reconfiguración total de una función judicial que lamentablemente está podrida. Siempre se trató temas de corrupción, que siempre estuvo mal en el tema de nuestros jueces, pero ahora tenemos un problema peor y lo comentábamos aquí hace algún tiempo, y es precisamente la incursión del crimen organizado en la justicia. O sea, no son solamente temas de corrupción, es el crimen organizado. Entonces, en ese sentido, coincido con lo que tú estás proponiendo en este rato respecto de la elección vía cooptación, más bien dicho, cómo se van nombrando los jueces de la Corte Nacional todavía en este caso, pero quitarles atribución, llamémoslo así, al Consejo de la Judicatura. Cosas que ya están encima del debate, Ramiro. El tema del Consejo de Participación Ciudadana, ya existe un criterio de la Corte Constitucional respecto de que, vía reforma parcial a la Constitución, puede ser eliminado. Y vía enmienda constitucional no se lo puede eliminar, pero se le pueden restar sus atribuciones de designación para regresarlas a la Asamblea Nacional. El tema de la absurda prohibición del arbitraje internacional. El presidente hizo lo correcto y convocó a un referendo por esta pregunta. Lamentablemente se perdió, pero ¿por qué no insistir en la misma? Entonces, estos son temas
que se han estado conversando, que han estado en debate en la esfera pública y que pueden ser incluidos en una reforma parcial. Pero ahí yo no me arriesgaría, Gonzalo, y te voy a decir por qué. En esos temas en donde los movimientos sociales los ven mejor que los movimientos políticos, y entiendas el trabajo por horas y el arbitraje internacional para someter las causas a árbitros con la cláusula compromisoria, terminaría siendo ponerle piedras en el camino frente a temas de interés nacional que ya están procesados, digeridos y aceptados por la mayoría del pueblo. No digo que no son importantes, pero no pondría en riesgo la reforma judicial con estos dos temas que podrían en un momento tirarnos abajo todo lo demás. Sí, ese es un cálculo político que tendrá que ser analizado por el gobierno y su entorno. No dejas de tener razón que justo en estas dos preguntas, que eran desde mi punto de vista las más importantes, Era en el meollo de la consulta. por supuesto, el gobierno perdió precisamente por cómo actuaron ciertos movimientos sociales, me parece que de forma equivocada. Pero en todo caso, qué bueno coincidir que el procedimiento de reforma más expedito y que no genere inestabilidad es la reforma parcial. Esperemos que así lo entiendan en el gobierno. Va a ser favorable incluso para ellos tener de forma rápida un referéndum ratificatorio de lo que la Asamblea apruebe, mientras no existe el desgaste propio de todos los gobiernos conforme pasen los días, ¿no? Gonzalo, coincidir contigo y agradecerte por habernos atendido a esta hora de la mañana. Esperemos que las luces de aquella amalgama que debe de existir entre el criterio jurídico y la oportunidad política se conjuguen de una manera oportuna para que ya de una vez por todas vayamos por las reformas que el país necesita y terminar desatando ese nudo en esas partes que nos impusieron en Montecristi. Que tengas un buen día. Ramiro, igualmente, gracias a ti, gracias a todos los miembros del panel y a todas las personas que nos escucharon esta mañana. Ya nos vemos. Sí, gracias, Gonzalo. Jaime, le damos la bienvenida, ¿le parece a nuestro compañero Javier Segarra? Yo prefiero darle la bienvenida y después nos vamos al corte. Sí, señor. Javier, buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. Nada, aquí estamos empezando semana.